Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Vamos a continuar resolviendo el examen de Ciencias Físicas correspondiente a la asignatura de Análisis Matemático 1 del año 2000, de febrero del 2000. Vamos a hacer hoy las preguntas 5 y 6, que tienen que ver con la función que acabo de poner aquí, x partido logaritmo nepriano de x. En la pregunta 5, sobre esta función se nos dan tres opciones: si posee un máximo relativo en x igual a e, si tiene un punto de inflexión en x igual a e cuadrado, o ninguno de los dos apartados anteriores. Y en la pregunta 6, otras tres opciones, que son f es una función convexa en el intervalo 0, 1 abierto, f es una función cóncava en el intervalo e-1, e+1 abierto, o ninguno de los apartados anteriores. Como veis, estamos hablando de cuestiones sobre óptimos de la función y sobre carácter de concavidad y convexidad. Así que para responder a todas esas preguntas de una tacada, lo que voy a hacer es estudiar esta función de una manera general, más detenida. Bien, lo primero que voy a ver es el dominio de esta función. El dominio de esta función es relativamente sencillo. Como veis, al tener el logaritmo nepriano, o cualquier otro logaritmo, tengo que exigir que el valor de x sea estrictamente positivo. Obviamente estamos hablando de funciones reales, de variable real. Y luego, claro, al tener este cociente entre x y el logaritmo, tengo que evitar que el logaritmo de 0, y eso ya sabemos que lo da cuando x es igual a 1. Entonces el dominio de la función va a ser desde 0 hasta 1, unión desde 1 hasta más infinito. La unión de estos dos intervalos abiertos, lo cual es un abierto, obviamente. Así que el dominio de esta función es un abierto formado por la unión de estos dos abiertos, este acotado y este no. Bien, vamos a estudiar si tiene o no simetrías, pero en principio vemos que no, porque el dominio es un subconjunto de R+, y para estudiar las simetrías clásicas de par o impar, debería tener tanto valores positivos como negativos, ¿no? Para ser posible sustituirlos y ver qué pasa con ellos, ¿no? En los valores de la función. Como no es así, no hay nada que ver con las simetrías usuales. Podría ser que tuviera otro tipo de simetría, pero no lo voy a investigar. Bien, ya sabemos eso. Ahora vamos a ver las asíntotas. Y este tema es muy importante, muy interesante, porque a veces las asíntotas ya nos delimitan bastante el carácter de la función. Bueno, vamos a empezar pensando qué ocurre en las proximidades de 0, lo cual pues no necesariamente puede dar una asíntota, pero vamos a verlo. Sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, ¿vale? Obviamente tiene que ser por la derecha porque por la izquierda no hay valores del dominio y esto no podría calcularlo. Si sustituyo, me daría 0 partido logaritmo de 0 por la derecha, que es simbólicamente menos infinito. Y como veis, 0 partido menos infinito sabemos que es 0, ¿vale? Ahí no hay indeterminación, es directamente 0. Así que aquí no hay ningún tipo de asíntota. Cuando me acerco a 0 por la derecha, directamente da 0. Incluso podría extender la función para hacerla continua en 0, asignándole este valor a 0, que sé que no está en su dominio, ¿no? Pero podría pensar en escribir f de x igual a esto en su dominio y luego f de 0 igual a 0, y así tendría la extensión de esta función siendo continua en 0. Bueno, pero eso no me interesa. Ahora vamos a ver si tiene alguna asíntota vertical, y el candidato más claro es 1, ¿no? Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x partido el logaritmo nepriano de x. Bueno, y esto me daría 1, y aquí debajo, al ser valores más pequeños que 1, el logaritmo de 1 sería prácticamente 0, pero por la izquierda. Así que me daría menos infinito.
¿vale? Este tipo de consideraciones siempre hay que hacerlas, porque no vale que me dé infinito y ya está. Hay que tener en cuenta si es más o menos, sobre todo a la hora de dibujarlo. Ahora, voy a hacer el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, y vais a ver que hay algo totalmente similar, pero ahora con signo contrario. Esto daría 1, pero aquí sería 0 más, porque tomamos valores superiores a 1, y entonces esto es 0, pero con valores positivos, ¿vale? El logaritmo de 1 es 0, pero digamos que en el límite, cuando lo hago por la derecha, es 0 positivo. Por lo tanto, será más infinito el límite. Y sí, efectivamente, tenemos una asíntota vertical en x igual a 1. Ahora vamos a ver las asíntotas horizontales. Obviamente solamente podemos hacer el límite cuando x tiende a más infinito, porque como ya he dicho, el dominio no me permite valores negativos. Así que el límite cuando x tiende a más infinito de x partido logaritmo de x. Y esto da más infinito. Claro, si sustituís directamente sería infinito partido infinito, ¿vale? Tendríamos una indeterminación. Pero como ya hemos explicado en otros vídeos, estos dos infinitos, el de menor orden es el logaritmo, ¿vale? Por lo tanto, x supera al logaritmo y el valor es de orden superior y el valor de este cociente tiene que ser en el límite más infinito. Claro, al darme más infinito, ya no tengo lo que es una asíntota horizontal, pero es interesante ver si hay algún tipo de rama parabólica. Y sí que la va a haber. ¿Cómo lo puedo averiguar? Bien, ya tengo este resultado, pero ahora voy a hacer el límite cuando x tiende a más infinito de la función dividida entre x, ¿vale? Como si fuera a sacar una especie de asíntota oblicua, la pendiente de la asíntota oblicua. Y si hago esto, va a ser el límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido logaritmo de x. ¿Lo veis? Sí, obviamente al hacer este producto, aquí, si lo veis, sería este por este, que quedaría debajo, y luego arriba x. Así que ahora, simplificando, antes de hacer el límite, por supuesto, me queda así. Y el resultado, pues como veis, es 0. Cuando ese es el caso, es decir, cuando el límite cuando x tiende a más infinito de la función es más infinito, pero el límite cuando x tiende a más infinito de la función partido x es 0, tenemos una rama parabólica de tipo horizontal. ¿Vale? Veamos. O de eje horizontal. Es más correcto decir que es de eje horizontal. Y en la práctica, pues eso quiere decir que se asemejará a algo así, ¿vale? A una parábola tumbada, de alguna manera. Bien, con esto terminamos el tema de las asíntotas. Es decir, en el 0 se podría extender por continuidad, en el 1 tenemos una asíntota vertical, no tenemos asíntotas horizontales, pero al darse estas dos condiciones, tenemos una rama parabólica de eje horizontal. ¿Vale? Bien, ahora voy a ver la continuidad y la derivabilidad. Todo eso con el fin ya de responder concretamente a las preguntas 5 y 6, porque son preguntas sobre los mínimos, los máximos, la inflexión, la concavidad, la convexidad. Bueno, obviamente lo primero que tengo que hacer aquí es derivar la función. Y para derivar la función, pues como siempre, me fijo en que se trata de un cociente, ¿no?
y aplico lo que sabemos de las reglas de las derivadas. Sería el denominador al cuadrado, ¿vale? Derivada del numerador sería 1 por el denominador, logaritmo de x, menos la derivada del denominador, que es la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido de x, por el numerador sin derivar. Bien, si simplificamos esto, me va a quedar logaritmo neperiano de x menos 1 partido logaritmo al cuadrado de x. Vale, ese es el valor de la derivada, siempre que exista. Pero es claro que va a existir en todo su dominio, ¿vale? Porque por las reglas del álgebra de derivadas es así. Así que incluso podré hacer la segunda, la tercera, la cuarta, así indefinidamente. Puedo decir incluso que esta función es de clase C infinito en su dominio, ¿vale? En el dominio de la función, el conjunto que he llamado aquí D mayúscula, la función es de clase C infinito. O sea, se puede derivar todas las veces que queráis. Primera, segunda, tercera, todas esas derivadas son continuas. Eso es importante para estudiar, por ejemplo, los puntos críticos de primera especie, los de segunda, y responder a las preguntas. Bien, los puntos críticos de primera especie van a ser los que anulen la primera derivada. Como esta es la primera derivada, para que eso dé 0, bastará con que el numerador sea 0, es decir, que el logaritmo de x menos 1 sea 0. Obviamente esto será que el logaritmo de x dé 1, y de aquí fácilmente, resolviendo esta ecuación logarítmica, me queda que x es igual a e. Así que solo tengo un punto crítico de primera especie. ¿Cómo voy a estudiar entonces el valor de la derivada en el dominio de la función? Pues lo voy a hacer teniendo en cuenta sobre todo las asíntotas verticales. Es decir, voy a tomar el intervalo abierto 0, 1 y luego el intervalo abierto 1e y luego el intervalo 1, o sea, e más infinito. ¿Vale? Voy a ver los valores de la derivada en cada uno de estos 1, 2 y 3 intervalos. Entre 0 y 1 elijo un punto, por ejemplo, 1/2, ¿vale? Eso lo hago y lo puedo estudiar de esta forma precisamente por la continuidad de la derivada, Es decir, que el signo aquí no va a cambiar entre 0 y 1. Va a ser siempre el mismo en cualquiera de los puntos, así que elijo uno cualquiera. Si colocara un medio en la derivada, que es esta, el signo aquí no va a importar, porque esto está elevado al cuadrado, sino aquí arriba es donde importaría. Logaritmo neperiano de un medio es más pequeño que el logaritmo de e, ya que un medio es más pequeño que e y la función logaritmo es estrictamente creciente. Por lo tanto, será logaritmo de un medio más pequeño que 1 y al quitarle 1 será negativo. Así que aquí la función será decreciente, ¿vale? Bueno, entre 1 y e, pues puedo tomar, por ejemplo, el 2. Sabéis que es 2,7, irracional, infinitas cifras sin periodo. Bien, pues tomo el 2. Y por la misma razón, logaritmo de 2 es más pequeño que el logaritmo de e, es decir, más pequeño que 1 y seguirá siendo negativo. Aquí también decreciente. Cuidado, porque esto al ser la asíntota vertical divide el grafo de la función en dos regiones que no se comunican de ninguna forma y lo que pasa en un lado no tiene nada que ver con lo que pasa en el otro, por así decirlo. Bien, y aquí obviamente sí que va a ser creciente y se ve fácilmente porque si ponemos un número más grande que e va a dar el logaritmo más grande que 1 y esa resta en el numerador va a ser positiva y por lo tanto va a ser la función creciente, ¿vale? Bien, pues ¿qué me indica esto? Que aquí hay un mínimo relativo, ¿vale?
Bueno, en la pregunta 5 se nos dice f posee un máximo relativo en x igual a e. Eso no puede ser, ¿lo veis? Ya que esto es un mínimo relativo, no es un máximo relativo, ¿vale? Así que eso está descartado, ese no puede ser. Nos centraríamos, por ejemplo, en la b, que es f posee un punto de inflexión en x igual a e cuadrado. Seguramente será esa la respuesta, porque la tercera opción en todas estas preguntas son siempre ninguna de las anteriores. Pero voy a verlo haciéndolo de manera correcta, es decir, voy de nuevo a derivar la función para obtener la segunda derivada y estudiar los puntos críticos de segunda especie y hacer un esquema similar a este, siempre apoyándome en la idea de que f es de clase C infinito, ¿no? Y esa continuidad de todas esas derivadas me permite estudiarla a través de esquemas de este tipo. Comienzo. La segunda derivada se obtendría obviamente derivando esto. Bueno, aquí quedaría logaritmo a la cuarta de x, porque hay que poner el denominador de nuevo al cuadrado. Ahora hay que hacer la derivada del numerador, que es, pues como veis, 1 partido x, porque es una resta y se deriva de esto menos derivada de esto. Como esto es una constante, será 0. Por el denominador sin derivar, ¿vale? Y ahora menos la derivada del logaritmo al cuadrado de x. Cuidado con esto, sería 2 veces el logaritmo de x por la derivada del logaritmo de x, y luego habría que multiplicarla por el numerador, es decir, logaritmo de x menos 1, ¿vale? Bien. Bueno, el resto de las cosas que tengo aquí que hacer es simplificar. Veo que aquí puedo sacar factor común 1 partido x y el logaritmo. Así que voy a hacerlo. 1 partido x por logaritmo de x. Aquí quedaría un logaritmo para que dé al cuadrado. Y aquí quedaría menos 2 veces logaritmo de x más 2. Quedaría en realidad 2 veces logaritmo de x menos 1 entre paréntesis. Pero bien, ya he hecho la operación. Y todo eso partido logaritmo a la cuarta de x. ¿Lo veis? Bien, simplifico esto con esto, eliminando uno aquí y otro aquí, de los logaritmos. Y aquí logaritmo de x menos 2 veces logaritmo de x, pues sería menos logaritmo de x. Entonces quedaría 1 partido x por 2 menos logaritmo de x, todo eso partido logaritmo a la cuarta de x. Bien, ese 1 partido de x lo puedo poner aquí debajo. Y esta expresión sería la que voy a usar para responder a la pregunta de los puntos de inflexión. Voy a hacer esto igual a 0 para sacar los puntos críticos de segunda especie. Y al hacerlo igual a 0, el numerador es lo que se anula, el denominador no. Así que quedaría 2 menos logaritmo neperiano de x igual a 0, y eso significaría que el logaritmo neperiano de x es 2, y de aquí fácilmente x es igual a e cuadrado. ¿Vale? Bien, pues ahora repito la jugada que he hecho aquí, pero con e cuadrado. Voy a poner los mismos intervalos. No, los mismos intervalos no. El esquema similar, pero 0, 1, 1e cuadrado y e cuadrado más infinito. Porque las asíntotas siempre las he de tener en cuenta. ¿Vale? Bien, vamos a ver qué pasa. Entre 0 y 1, por ejemplo, el medio de antes. Si lo hago aquí... perdón, esto es al cubo. Mucho cuidado, porque aquí el signo va a influir. ¿Lo veis? Al simplificar esto con esto se queda al cubo. Bien. Pues, como digo, si pongo aquí un medio no pasa nada, pero si pongo aquí logaritmo de un medio me dará negativo. ¿Por qué?
Pues porque es más pequeño que 1, el 1/2. Y si lo elevo al cubo seguirá siendo negativo, así que este denominador es negativo. Mientras que aquí arriba es positivo, porque el logaritmo de 1/2 será negativo, pero como tenemos un menos, así quedará negativo. Y por lo tanto será cóncava. Lo dibujo porque muchas veces en los textos lo que uno llama cóncava, el otro llama convexo por arriba, convexo por abajo, no lo sé. Eso es un poco confuso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, puedo poner el número e, para ver entre 1 y el cuadrado. Si pongo el número e, os dais cuenta, 2 menos 1 sería positivo, y aquí sería también positivo. Por lo tanto, aquí convexa. Así. ¿Vale? Y mayor, entonces sería cóncava. ¿Por qué? Bueno, aquí abajo el signo sería positivo, pero aquí arriba al poner algo más grande que e cuadrado, por ejemplo, e cubo, esto daría 3 y ya sería 2 menos 3, ¿verdad? Que sería negativo. Bien, pues entonces, como veis, pasa de convexa a cóncava aquí, no en este, que es la asíntota, y solo lo considero para separar comportamientos, sino en este, que está en el dominio, pasa de convexa a cóncava, y esto es un punto de inflexión. Así que la pregunta 5, la respuesta correcta, como yo intuía, era la B. F posee un punto de inflexión en x igual a e cuadrado. Y en la pregunta 6 me dicen, f es una función convexa en intervalo 0, 1. No, ¿la veis? Es cóncava. Luego, f es una función cóncava en intervalo e menos 1, e más 1. Bueno, cuidado con esto, porque tenemos e menos 1, e más 1. E menos 1 es más grande que 1, aquí, ¿vale? Y e más 1 es más pequeño que e cuadrado. Entonces este intervalo está metido aquí y me dice que es una función cóncava en intervalo e menos 1, e más 1. Pues no, porque es convexa. Por lo tanto, aquí la solución es ninguno de los anteriores. ¿De acuerdo? Bien, ya habéis visto cómo estudiando la función en su conjunto puedo responder a esas preguntas.